Voy a poner aquí a grabar esta clase. ¿Cómo les ha ido con el análisis semiótico? ¿Han tenido avances? ¿Cómo les ha ido? Yo el único avance que pude tener fue anoche volver a ver la película para poder empezar el análisis, porque como lo que tenía pensado no era tal, entonces, pero ya avancé en la película. Empezaré a desarrollar la idea mañana, supongo. Ok, porque nosotros tenemos para exposiciones mañana y pasado mañana. Osquitar, adelante. Profe, pues yo escogí pues mi serie ya y pues ya comencé a ver de nuevo el capítulo que quería como interpretar porque me acordé de cómo conocí a tu madre, así se llama la serie. Ujú. Entonces sí, he adelantado un poquito sobre eso, pero un poquito. Ok, es para tener, Profe, ¿cómo así que mañana hay exposiciones de qué o qué de esas? es que en nuestra programación las exposiciones deberían ser mañana y el viernes. Yo ayer había hablado que de pronto podían ser el lunes y el martes, pero eso nos hace obligatorio el tema de elegir. Nos van a quedar las dos exposiciones seguidas la una de la otra y necesitamos tener un poquito de agilidad. Recuerda que nosotros tenemos tres notas, ¿no? La segunda nota es el análisis semiológico. Ese análisis semiológico debería ser presentado este viernes y el otro viernes, o sea, miremos el calendario y analicemos en qué condición estamos versus las fechas del módulo. Entonces, hoy es 21 y nosotros acabamos el día 30, o sea que estamos acabando de este viernes en 8 días. Y debemos distribuir los temas de las exposiciones que tienen que ver con el origen de la prensa en el mundo, la prensa en Colombia, la televisión como desarrollo tecnológico, la entrada de la televisión en Colombia, la radio como desarrollo tecnológico, Esa es la la radio última, en Colombia. qué pena, profe, esa es la última exposición que vamos a tener, ¿sí? Exactamente. Pero entonces toca Y trabajar las en dos. base a esos temas, Exactamente. con Entonces, base. en este momento tenemos que distribuir bien esos temas y ustedes tienen que ser muy sensatos en decir quién va a exponer primero y quién después. O sea, el orden, y te pido a ti, Osquitar, que por favor hagas el orden de las exposiciones. ¿Por qué razón? Porque este orden de las exposiciones en la medida en que voy a dar un ejemplo. Cris expuso de primeras y luego Lucho y luego Vale. Entonces Cris se desocupa primero y tiene que ser la primera en exponer el medio masivo o el medio alternativo para que tengan tiempo, porque no tiene sentido, digamos, exponer de últimas y tener que exponer de primeras en la tercera evaluación. Sí, claro, nos pisaríamos ahí. Exactamente. Entonces toca hacer una cosa aquí cruzada. Entonces, ¿cuáles son los temas? Para que por favor tomen nota. Entonces tenemos la prensa en el mundo Pero y escogió la radio. la prensa en Colombia. Tenemos el origen de la radio como medio y el ingreso de la radio a Colombia. Yo quiero el origen del medio de la radio. No, pero esperen un momentico que no hemos ensillado las bestias, no hemos traído todas las bestias para poderlas ensillar. Ya les doy la Pero, palabra a Lucho y a Andresito que tienen la mano. Ay, profe, pero siempre me roba la idea. Listo. ¿Me puedes hacer un favor de repetirlas, por favor? Pues si no intervienen, se va a escuchar. Muy bien, silencio mis pulgas. Entonces, prensa. El ingreso de la prensa en Colombia o el desarrollo de la prensa en Colombia. La radio como medio. Entonces, todo lo que es el desarrollo tecnológico de la radio. La entrada de la radio a Colombia. Televisión como medio, como desarrollo tecnológico. La entrada de la televisión a Colombia. Ahí tenemos también el proceso que se puede dar con el cine, porque en algún momento el cine estuvo incluido como medio masivo de comunicación, pero obviamente se considera que es un arte. Entonces lo sacaron de la clasificación de medios, pero aquí aprovechamos para hacer una revisión de lo que ha sido el cine. Adicionalmente tenemos redes sociales
Bueno, primero, una herramienta como YouTube, que es importantísima, y tenemos redes sociales como Facebook, como Twitter, tenemos Instagram y tenemos LinkedIn, que es la red de profesionales. Ahí en esto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 temas. Y nosotros en el curso somos, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, A ver, 8, 9 y 10. Entonces ahí estaríamos hablando con Oscar para postularnos con esas temáticas. Entonces, bueno, vamos a dejarle las manos levantadas primero a Andrés, luego Lucho y no sé entre Cris y Vale quién levantó la mano primero. Entonces, Andresito, te cedemos la palabra. Sí, buenas noches. Sí, señor. Profe, tengo una pregunta respecto con el análisis semiológico. Bueno, Ujú. una pregunta, lo que yo estoy, me estoy guiando en el ejemplo que nos puso de esa compañera que va en el tercer semestre, si no estoy mal. Sí. Entonces, no sé, me estoy guiando con plenas diapositivas así, en ese orden. Y lo otro es que no sé si me pueden dejar para la tercera exposición sobre la radio como medio. uy, Ya. O sea, para esta entonces vamos a hacer el proceso de manera lícita porque pues, es decir, si piden la palabra para hablar, estaríamos en situación de desventaja con los demás que están calladitos y esperando a postularse. Ese problema no lo va a arreglar Oscar. Entonces, No, no, o sea, digamos, no, si me estoy Al postulando piedra, como papel o para... tijera. ah, perdón. Al piedra, papel o tijera. Ah, sí, pero, ¿qué dijiste, Andrés, que no te escuché? No, que me estoy postulando pues, para poder realizar esa exposición. Ya, ok, pero te toca con Oscar para que Oscar le dé un orden y sea lo más equilibrado posible en tomar la decisión. Oscar, Lucho, ¿qué sabes? Sí, yo, Alex. Luchito, te cedemos la palabra que querías decir. ¿Yo? Sí. ¿Sí? Ujú. Sí, profe, quería actualizar. Te había dicho ayer que iba a hacer algo concerniente al The Truman Show Movie, pero no. Eh, Voy a tomar dos cortos o bueno, dos escenas de la serie Breaking Bad, específicamente el capítulo, bueno, de la segunda temporada, creo que es el capítulo 7. Es una escena pequeña, como de 2 minutos y otra de 5 minutos. Ya las tengo, pues ya he avanzado un poquitín hacia eso, entonces quería actualizarte para que borres ahí lo que te había dicho. Ok, listo. Ya lo tengo acá cancelado. Perfecto. Muchas gracias. Cris y Vale, por favor. Cris, adelante. profe, yo también desde que empezamos la materia y cuando tú expresaste que tenemos una exposición en relación a los medios, yo había pensado en la radio. Entonces, dado que Andrés solicitó el tema de la radio y los medios eh, tecnológicos, yo me pediría para que considerara a Oscar de dejarme la entrada de la radio en Colombia. ¿Ok? Por favor, gracias. Amable. O sea, Andrés, vas a poner la radio como medio y tú la radio en Colombia. Sí, o sea, yo quería exponer sobre la radio, cualquiera de las dos. Andrés solicitó la radio como como un medio tecnológico, pues a mí me gustaría exponer como la radio en Colombia. ¿Mm? Bueno, igual entonces eso lo organizan con Oscar Osquitar. Su merced ya sabe entonces cuál es la misión. La misión Sí, específica es darle orden a estas exposiciones de carácter primero a las de el análisis semiológico y que hoy mismo definan en qué orden van a quedar también y cuáles son los temas de los medios masivos y alternativos de comunicación. vale, profe. Vale, vale. Oski,
Yo creo que para el de análisis semiológico te tocaría como una rifa porque yo creo que Sí. muy pocos queremos que sea el primero. Inclusive que ya tengo lista la aplicación para hacer eso. Perfecto. Bueno, en todo caso, debes tener en el presente que el tiempo de la clase son aproximadamente 1 hora 50 minutos y hay que distribuir el tiempo. Entonces, fíjate lo que acaba de decir Lucho, que tiene un fragmento que dura 5 minutos y el otro dura 2. Entonces, nada más viendo el material, vamos a demorarnos 7 minutos mientras lo ponen a funcionar, mientras les arranca, mientras uno comparte pantalla, se van los 10 y entonces, ¿y la exposición cuánto va a durar? No podemos hacer presentaciones de 20 minutos o de media hora cada uno, porque si no la materia la vamos a terminar en mayo. Entonces, pues no nos podemos dar ese lujo. Nos toca ajustarnos en el tiempo y es necesario ver cuál fue la pieza o parte de la pieza o lo más importante de la pieza que sugirió un análisis de carácter semiológico. Entonces ahí, Osquitar, te toca organizar al pueblo para que todo quede fríamente calculado. Vale, profe. Y durante las exposiciones también debes custodiar el tiempo de las personas, porque yo estoy pendiente del contenido, estoy pendiente del planteamiento y no puedo llevar como acá con el cronómetro, seguramente se me va a olvidar, porque yo sé que se me olvida. Yo me embobo allá viendo qué es lo que están exponiendo y tratando de hilar todo lo que es el contenido, entonces no me fijo en el tiempo, Vale. ¿vale? Bueno, Ujú. muy bien. ¿Hay otra pregunta con respecto a los trabajos, a lo que tenemos que hacer? ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Entonces, por favor, Vale no tenía una pregunta para hacer, que levantó la manito. Profe, no era con respecto también a los temas de la exposición, pero entonces ya como es directamente con Oscar, pues ya me quedó claro. Ah, listo, mi chinita, perfecto. Profe, una preguntita. Señor, Eh, entonces, como acabas de decir también lo de la cuestión del cine, yo podría también exponer sobre eso, ¿cierto? sí, El pues ingreso ahí. del cine en Colombia, por ejemplo. Ah, bueno, pues si quieres mirar la temática del cine de producción nacional, también, claro que sí. ¿Sí? Ah, listo, Sí. perfecto. En Bueno, ese ese va a ser mi caso, tema. en ese caso tocaría que explicaras también cómo funciona el medio, o sea, la evolución del cine, cuando era un cine mudo, luego cuando le fueron involucrando los aspectos, digamos, como de audio, porque esto tecnológicamente tenía un acompañamiento de un pianista y a duras penas tenía una que otra expresión. Entonces, de la mano de los hermanos Lumière es que empieza toda la historia del cine, pero habría que hacer una pequeña revisión acerca de eso Y para luego caer en la producción nacional. claro, y en esas exposiciones también el tiempo, pues supongo que también jugará un papel clave ahí. Ahí es donde entraríamos a mirar qué límite de tiempo usaríamos. Claro, porque si nosotros, digamos, mañana me puedes hacer la retroalimentación o mañana pues podemos hablar del tema por lo que estoy viendo, me imagino que mañana no expondría a nadie, pero de pronto podríamos empezar exposiciones el día viernes, ¿sí? Entonces tenemos viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana que sigue. Tendríamos 6 días. Entonces, Ok. hay que calcular el tiempo muy bien de las exposiciones y de lo que se necesita. Por favor, cerciórense de que los materiales que van a rodar los tengan listos y que hagan la prueba que el material rueda desde su computador o desde su celular y que desde el celular pueden compartir, porque a veces no hacen el ejercicio y uno quema minutos importantes que son el tiempo de los demás compañeros tratando de probar que lo que vamos a hacer funcione, ¿sí? Esto es como cuando uno programa un evento. En el evento uno tiene que tener todo el ensayo previo y tiene que tener previsto que todas las cosas funcionen cuando tienen que funcionar. Entonces, aquí es exactamente lo mismo.
vamos a tener que tener control de nuestras herramientas de carácter tecnológico para que la cosa funcione. Por favor, le cuentan a Felipe con lujo de detalles, porque el hecho de que no esté aquí nos hace todavía más responsables con él. Bueno, Señora, ya le cuento. Iniciamos con el análisis semiológico, ¿sí? Esas son las primeras exposiciones. sí, señora. Análisis semiológico y el primero que expuso será el primero que exponga medios. Ahí El no otro. estaría exactamente en qué orden van, pero sí que exista un orden y un control de las situaciones. Bueno, Profe, una pregunta. señor. ¿Me puede repetir en sí, cómo lo explico? En sí, el nombre de la exposición en sí, o sea, radio es como medio tecnológico, la radio como medio tecnológico es, ¿qué? Uno es el origen de la radio como medio. Entonces, Ah, ok, ¿qué le va a pasar al origen de la radio como medio? Que vas a tener que explicar una serie de secuencias de carácter tecnológico que fueron aunándose hasta que finalmente el señor Marconi se lleva el premio mayor y todo el mundo asume que Marconi es el creador de la radio, cosa que es completamente falsa. Si de pronto hay un creador, podría llamarse Tesla. Lo que pasa es que Marconi en su momento logró transmitir durante algunos segundos, durante algunos cortos minutos, una señal de radio. Entonces, en ese orden de ideas vas a encontrar toda una explicación, que quién hizo esto, que quién hizo lo otro. Bueno, y eso son cosas, digamos, que son tecnológicas, pero son importantes. Y allí vamos a mencionar los primeros países que pudieron hacer algo de radio y cómo fueron esas señales y no sé qué. La entrada de la radio a Colombia es otra cosa completamente diferente, porque es la entrada ya con las cadenas. Una cosa importante, Cris, cuando se hable de medios comunitarios, porque te va a aparecer la radio como un escenario comunitario, por favor tener un cuidado extremo de lo que es la radio comunitaria en general. Yo ahorita les voy a hacer, digamos, como una pequeña presentación de lo que es para evitar que tengamos la inclusión de radio sutatensa como un ejercicio de radio comunitaria. Que las radios comunitarias son otras cosas. Radio Sutatensa surgió como radio de carácter educativo y participativo con la comunidad, pero eso no la hace un medio comunitario. Entonces es muy importante que a esos conceptos les pongamos un piso de verdad para poder identificar qué está pasando. ok, gracias. La televisión en Colombia pues también entra en 1954 con Fernando Gómez Agudelo y con el presidente de turno que era era Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, increíblemente en ese gobierno militar pasaron muchas cosas buenas. Y una de esas cosas buenas es haber traído toda la tecnología, incluso con el señor Bernardo Dresner y Manuel Dresner, haber traído toda la tecnología de Alemania para que nosotros pudiéramos hacer radioteatro y después teleteatro. Entonces, ese teleteatro fue la televisión en sus primeros orígenes allí en la calle 26. Entonces, pero eso se debe pues a la insistencia de Rojas Pinilla para poder traer toda esa tecnología. Pero ahí obviamente ya va a haber una cantidad de investigaciones que ustedes van a hacer donde les queda clara la situación. Adelante, Víctor, ¿qué quieres preguntar? Profe, buenas noches. Señor, ¿cómo Profe, está? qué pena. Es que quería preguntar acerca de los temas. Es que cuando llegué tenía un inconveniente con el Wi-Fi y Ah, para completar se me descargó el teléfono y pues no llegué a tiempo cuando gordito. dijeron eso. Teníamos Los muchas temas, cosas. Bueno, en general, todo lo vas a tener que organizar con Oscar. Tenemos la prensa general, como surge la prensa, y ahí nos vamos a ir hasta Gutenberg como creación, sí, claro, de esos primeros intentos de hacer una prensa. Luego la prensa en Colombia, el surgimiento de ese medio en todas las ciudades capitales. También está el tema del origen de la radio, que era el que estaba hablando Andrés y que él fue el que se pidió, del que estábamos haciendo mención en este momento.
La radio en Colombia, que es el tema que va a hacer Cris, por lo que veo, pues por lo que ya hicieron aquí como unos avances y unas cosas. La televisión como medio, la entrada de la televisión a Colombia, que fue en 1954, el cine con un planteamiento, digamos, como muy general de medio comunicacional que se convierte en el séptimo arte. Y también cuando aparecen YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Lo que pasa es que tenemos más temas que integrantes de grupo. Entonces, pues seguramente alguno de estos va a quedar volando. Mm, obviamente a estas redes o a estos medios les va a tocar hacer toda la investigación de cómo funcionan, dónde están vetados, en qué consisten, qué tipo, por ejemplo, de herramientas hay, los numerales, un numeral que pasó a ser tan importante en Twitter, pero que no es otra cosa más que un tema de medición de medios, dónde entran, quién los sanciona, quién no les abre la puerta, o sea, mil cosas. Desde ahí en adelante, Sí. pues básicamente ustedes ya investigarán acerca de cada medio y yo estaré pendiente pues de sus exposiciones y ustedes de aprender muchísimo de lo que tenemos disponible a nivel de canal para transmitir nuestra información. Ah, perfecto, profe. Entonces toca tomar contacto con Oscar. Sí, Ya. sí, con Oscar directamente para que puedan organizarse. Vale, profe, muchas Bueno, gracias. no, no, señor. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir por acá una pantalla. Sí, profe, Señor, una pregunta. ¿Ya hay notas de primer parcial? no, mi corazón. No las he sacado. Es que me tocó ir a la universidad, qué pena con ustedes. Es que yo estaba así como de las orejas, pero yo me pongo juiciosa y seguramente van a tener la nota. Es por lo que hay que mirar cada persona, los puntos, cada intervención, establecer. Yo eso lo hago mañana, con toda seguridad, porque mañana Vale. estoy acá, mañana no tengo que ir a la universidad, pero hoy apenas terminé clase, me puse a procesar información. Fuera de eso, tengo un profesor que le dio COVID y entonces ha sido la embarrada porque tocó modificar las clases y obviamente pues tenía que andar pendiente del profesor y de todo lo que ocurría, pues sí. No es excusa, pero sí es trabajo y entonces ahí la cosa como que se complica. Bueno, entonces estamos por ahí. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Bueno, muy bien. Ayer quedamos con el último repaso, alcanzamos a ver Jorgen Habermas, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Muy bien, entonces terminando Jorgen Habermas, entramos con Harold Ladwell, pero ¿dónde está Harold Ladwell? Listo, por aquí quedamos. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, 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 señora. sí. Ok, bueno, muy bien. A ver si ella quiere aquí ampliarse. Entonces, tenemos la teoría de la aguja hipodérmica. Son los estudios que formaron parte de la primera ola de análisis sobre comunicación relacionados con los simultáneos desarrollos sociológicos y psicológicos sobre el concepto de masas. Ahí entramos nosotros a ver que aparece el señor Harold Laswell y él al final de la Primera Guerra Mundial analiza a partir de su libro Propaganda y digamos como técnicas de la propaganda en la Primera Guerra Mundial. Ese libro sale en 1927. Él empieza a hacer una serie de planteamientos y determina específicamente que la manipulación es posible, que es absolutamente evidente, que es fácil hacer manipulación a partir de los medios existentes. Entonces, como tenemos ese ejemplo, o como él tiene ese ejemplo, que es un análisis en un periodo de una tensión mundial importante, él se empieza a preocupar por los efectos que tenía
esa información de carácter partidista que no tenía otro fin diferente a sostener al partido nazi, al partido de gobierno, con toda su ideología y con todos sus planteamientos frente a la opinión pública simplemente con una intervención de carácter mediático. Entonces, era muy interesante hacer este análisis. Ahí es cuando se evidencia que es muy distinto hablar de propaganda a hablar de publicidad, aunque al final los dos van a tener los mismos efectos. ¿Cuál es el efecto de la publicidad? Lograr que nosotros pensemos de una manera diferente y con el producto posicionado en nuestra mente, tener la decisión de comprar o de no comprar. Y entonces la publicidad es absolutamente repetitiva, la publicidad es una publicidad que nos llega de manera diaria y en todo momento como un estímulo para que nosotros tengamos en el momento de comprar una influencia previa para poder lograr esto. En el caso de la propaganda política era completamente diferente. Era el posicionamiento de unas ideas nacionalistas nazis en un país donde había la presencia de una población que estaba sin tierra, que eran exactamente los judíos, y ellos se creyeron con derecho a jugar con las personas de esta nacionalidad. Entonces es cuando hacen todo ese tipo de vejámenes, pero los nacionales terminaron pensando específicamente que lo que decía el gobierno era real y así era, y ellos eran nazis y ellos tenían que pensar de una manera específica y lograron esa, digamos, postura de alienación frente a un presupuesto o frente a una presentación ideológica absolutamente particular. Entonces, tenía fines netamente políticos y finalmente entonces Harold Laswell saca unas grandes conclusiones y dice que evidentemente eh, no se necesita nada más que el estímulo que actúe como una aguja, como funcionarían las de las vacunas, de inocular en la mente de cualquier persona estas ideas. Por lo tanto, concluye que la manipulación es posible, que los medios de comunicación de masa son los que vehiculizan el mensaje, que es posible inyectar formas de pensar y por eso es que le deja el nombre de aguja hipodérmica a su teoría. Entonces, evidencia que entre emisor y receptor hay una serie de estímulos que generan una respuesta y que no hay ninguna intermediación que impida conseguir el objetivo entre los hablantes. Hay una relación causa-efecto y entonces a la final concluye que efectivamente la manipulación es posible y que no hay posibilidad de, digamos, tener ningún tipo de resistencia porque esto se genera de manera automática. Dice, se considera que el mensaje no necesita ser verificado porque su contenido es incontrastable por el hecho de que el medio de comunicación o los llamados líderes de opinión lo afirman. Los líderes de opinión son personas con carreras periodísticas que buscan el bien común y forman parte de los mediadores entre la política y la sociedad, como quien dice, la responsabilidad y la ética del informador, del comunicador, del periodista pues obviamente, pues si se va a dejar en manos de estas personas, que somos nosotros, la responsabilidad de emitir una información, pues todo el mundo debería ir como corderito degollado frente a los medios y dejarse impactar porque lo que dice el medio así es y no hay nada más que pensar. Esa es la parte compleja de la aguja hipodérmica, donde realmente nosotros somos los protagonistas de una teoría que está indicando que nosotros manipulamos a partir de los medios de comunicación y uno va a ver y es verdad. Luego saca su otra teoría a partir del libro que publica en 1948 que se llama Estructura y Comunicación de Masas, donde dice que pretende explicar la respuesta frente al estímulo. Él continúa en la misma línea y presenta las 5W. Entonces hace el análisis de cómo funcionan esas W y dice que lo que una persona quiere saber está en estas preguntas básicas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué?
Es un modelo de la escuela conductista y lo que pretendía estudiar en el desarrollo de su libro era el ámbito de los actos comunicativos. Entonces utilizó las preguntas básicas como medio y pues identifica que el quién es el comunicador, la persona que hace el análisis de control de cómo emitir la información, que el mensaje va a partir de lo que se dice, o sea, que es un análisis de contenido y obviamente él es consecuente con todo lo que han dicho los otros teóricos a nivel de los niveles de la comunicación. El quién, pues es el receptor y ahí hay específicamente un análisis de audiencia. El dónde es el canal por el cual se transmite la información y pues el medio nos proporciona a nosotros un espacio para hacer un análisis de medio. ¿Y con qué efecto? Pues el efecto es el análisis del efecto, o sea, el cumplimiento de la función del mensaje, que es generar una acción y una retroalimentación de carácter inmediato, ¿no? O una modificación del pensamiento, pero al fin y al cabo, una acción por parte del receptor. Este modelo de comunicación es un método aceptado por los comunicadores y nosotros lo hemos puesto como una fórmula dentro del segmento noticia. Entonces ya sabemos que el primer párrafo de una noticia se llama lead y que el lead, aparte, digamos, de haber tenido previamente la presentación de un subtítulo y de un titular muy acertado, que es el que va a enganchar al lector de la información o el que, digamos, los titulares en un noticiero de televisión se van soltando al comienzo y es lo que normalmente la gente se queda esperando que suceda. Entonces todo el mundo pone muchísima atención a los titulares. Entonces, si se tratase de una información de prensa, mi primer párrafo tendría que responder a las 5W. Se supone que por estructura de la noticia, las 5W deben estar dándole al lector de la información, al ciudadano, respuesta absoluta de todo lo que él necesita saber y que estas preguntas, obvio, pues nos permiten contarle acerca de todo lo que él debe saber. Después planteamos la comunicación escrita. Sí la planteamos, sí llegamos a la comunicación escrita, ¿cierto? Sí. Además porque no teníamos un ejercicio de planificación. Sí, señora, sí llegamos ahí. Sí, señora. Ok, y tenemos un ejercicio de planificación, ¿verdad? Sí, que su merced nos primero decía que bueno, que teníamos que coger una hojita en blanco y empezar a desglosar nuestras ideas o los temas. Exactamente. Entonces, tenemos una comunicación escrita que no está sometida ni a espacio ni a tiempo, específicamente porque el tiempo en el que uno escribe es distinto, el tiempo al que el receptor de la información va a recibir el mensaje. No es como en la radio que es absolutamente inmediato y en televisión pues es distinto porque yo necesito un tiempecito para hacer una preproducción y luego ya entregar a los televidentes lo que logré hacer. Digamos, también en redes sociales hay una inmediatez. De la radio se dice que hay inmediatez absoluta y total. Hoy en día hay un fenómeno y es que en la radio se involucran, por ejemplo, las redes sociales y entonces se hace un Facebook Live y hay una mezcla específica de dos segmentos de información importantes, uno alternativo y el otro masivo. En prensa ocurre lo mismo. Los periódicos tienen también su forma de transmitir la información de manera automática, o sea, de manera, digamos, en tiempo real, porque se acostumbraron a que era un poco obsoleto hacer todo el trabajo de redacción, previamente pues una investigación de cubrimiento del hecho, redactar hasta quedarse muy tarde para poder organizar esa información y que salga al día siguiente en los periódicos que se van a distribuir. Eso por tiempos ha cambiado muchísimo. Entonces, a la prensa también le interesa tener una presencia en tiempo real y esa presencia en tiempo real la logra
teniendo en sus salas de redacción la posibilidad de tener un programa de televisión de carácter inmediato y tienes espacios de noticiero. Entonces, como que unos medios han venido como metiéndose dentro de los otros, pero es porque no hay otra cosa distinta a que hay que generar unas determinadas estrategias para garantizar que las audiencias se queden con nosotros. Entonces, se han inventado toda suerte de situaciones. Ya ustedes pues le harán el análisis pertinente a su medio. Volviendo al tema de la comunicación escrita, entonces, obviamente, pues la comunicación con el interlocutor no es inmediata, pero tengo la posibilidad de aumentar la dimensión comunicativa y hacer los ejercicios de revisión necesarios para que mi texto salga en las perfectas condiciones. Entonces, es un escenario de creación y de sensibilización y decíamos que deberíamos tener cuidado con la claridad, con la concisión, con ser veraces, con evitar la ambigüedad, la densidad en los textos, ser sencillos, ser naturales y mantener una preocupación por la conexión. La conexión es fundamental desde el punto de vista que la conexión es la que logra una verdadera redacción y cuando no hay una conexión adecuada o una utilización de signos de puntuación adecuados, los textos quedan chuecos y entonces no cumplimos el cometido que es que el lector se quede con nosotros. Obvio todo esto bajo un esquema del interés humano. Entonces, nosotros decíamos que había que tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo qué tipo de texto voy a escribir, quién es el receptor de la información, cuáles herramientas gramaticales tengo, qué tipo de correcciones estoy haciendo para que mi texto salga bien, poner a este tercero a que lea y que identifique que no haya errores, a revisar el contexto comunicativo, si lo que yo quería que está en medio de esa planificación fue efectivamente lo que yo escribí o me fui por las ramas y me dediqué a escribir otra cosa, de manera que ahí tengo pues el desarrollo estratégico y la autorregulación. Que yo les insisto que desde mi ángulo escribir no es una situación que uno pueda asumir, bueno, listo, me voy a sentar ya y entonces frente a la pantalla del computador y empiezo a escribir y me sale un muy buen artículo con una gran información. No, he tenido que investigar previamente. Entonces, adicionalmente puedo pensar de manera general, porque cuando yo tengo un periódico, pues yo sé quién es mi lector. Es una masa amorfa que está ahí y es muy raro, es una gente que es adulta, es una gente que le interesa el acontecer nacional e internacional, en muy contadas ocasiones los niños, los adolescentes. Un niño va a coger un periódico ni de fundas, no tiene ni la menor idea de que ese medio existe. Entonces estamos contemplando que para lo que son la publicación de revistas, los periódicos, los magazines, todo lo que implique el texto escrito, de alguna forma nosotros tenemos posibilidad de saber quién es nuestro interlocutor, entonces a quién le voy a escribir, qué tipo de receptor es una persona que conoce, es una persona que ya tiene determinado recorrido, cómo va a ser esa dimensión comunicativa, qué es lo que yo le quiero decir, por qué le voy a escribir, qué tipo de relación tengo con el lector, es un lector que me sigue, es un lector que cree en mí, es un lector que me tiene como un, digamos, un marco conceptual de lo que él puede llegar a después definir qué es su forma de pensar, adicionalmente qué tipo de texto voy a escribir, qué quiero hacer con el texto, quiero que se sensibilice el lector o se sensibilice en general la población o creo o quiero generar unos espacios de denuncia o quiero que lloren conmigo, no sé, definitivamente esto se anticipa a esta situación. Entonces hablábamos de unas definiciones y la más completa para mí es la del Ministerio de Educación de México que dice, es una competencia comunicativa que se realiza en una situación concreta y con un propósito claro. Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. Y esto lo dice el Ministerio de Educación de México. Hasta allí, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran aclarar, algo que quieran decir? Muy completo el resumen, profe, gracias. Bueno, muy bien.
Bueno, entonces, después de haber definido esto, entramos a que el ejercicio requiere de una estrategia. ¿Y de qué requiere? De aplicar las técnicas diversas de organización de las ideas que tienen que ver con lo que acabo de decir, que determinar cómo será el texto, pues adicionalmente identificar cuál es esa situación comunicativa que yo tengo. Estoy en medio de una investigación, la gente me está leyendo, la gente de manera permanente está esperando los avances de mi investigación, está, digamos, desde algún punto de vista, haciendo una secuencia a lo que la opinión pública está esperando que nosotros le demos desarrollo, no sabemos, pero todo lo tenemos acá planificado. Y obviamente formulamos con palabras el objetivo de este script, qué es lo que yo quiero producir, qué tipo de información le voy a hacer llegar. A veces hay situaciones muy complejas donde yo tengo una información que es, digamos, me la entregaron y que yo soy uno de esas vías frente a la opinión pública y que es información de carácter confidencial y hay que hacerla pública por alguna razón, motivo o circunstancia, o simplemente porque la ciudadanía tiene que enterarse de esas cosas. Esto me permite también consultar fuentes de información diversa para identificar cómo es que yo voy a llegar con unos determinados temas y mi tema general a plantear el contenido de eso que voy a escribir. Por otro lado, ya en las estrategias de textualización, que es cuando estoy haciendo ya la redacción, pues debo verificar que mi escrito respete las normas de redacción, que respete las normas gramaticales, que no repita palabras, que sea muy estructurado desde el punto de vista texto, que sea muy agradable para el lector, que realmente haya planteado lo que yo prometí, porque a veces el titular lo pone a uno en las delgaditas y uno va a ver y dice, uy, este titular pareciera que fuera otra nota, y resulta que uno no le dio desarrollo a lo que planteó en el titular, entre otras, para decirles. ¿Cuándo se podría redactar un titular? ¿Al comienzo o al final? Eso no hay una metodología. Eso depende del escritor. Yo prefiero escribir primero y después poner un titular. ¿Por qué razón? Porque el mismo ejercicio de redactar le da a uno la posibilidad de identificar cuál va a ser el titular. ¿Dónde está el eje El central de enfoque. la información? Sí, claro. ¿Con qué es con lo que yo voy a agarrar a mi lector? ¿Qué es realmente lo que yo tengo que denunciar? Hay muchas personas que empiezan en orden, entonces ponen un título y luego el subtítulo y muy juiciosos empiezan a escribir. No, así no, a veces no funcionan las cosas así, pero no existe una norma específica. Perdón, profe, pero yo pienso que si uno pone el título al principio, de todas maneras, se obliga a redactar o a escribir en relación a solo el título y si me surgen más ideas, voy a tener que ver verme en la necesidad de cambiarlo, ¿no? Pues es que en medio de todo para eso es la planificación. Ok. Porque fíjense que cuando planteábamos nosotros, bueno, listo, vamos a escribir acerca de los medios de transporte y empezamos a desagregar ideas hasta que llegamos específicamente a tomar un tema en particular. Para mí, por ejemplo, sobre lo que yo hubiera querido escribir, en este caso de este ejercicio con ustedes, es acerca de la cultura ciudadana en un medio como Transmilenio. Pero entonces empieza uno a investigar sobre eso y se encuentra cosas muy, muy llamativas. Y ahí, a veces, dependiendo de la investigación y cuando yo ya llego al foco central, ya todo ha cambiado. O se ha agrandado o esto se ha complejizado de tal manera que esto que yo había pensado tiene relación con otra cosa muy importante y ahí hay que tomar decisiones específicas sobre cuál será el giro que va a tomar el texto como tal. Entonces, empezar a mi modo de ver muy respetuosamente porque habrá otros que dicen, no, yo escribo el titular primero y después voy desarrollando las ideas. Ahora, si surge un titular muy, pero muy atractivo, nunca lo vayan a olvidar. Siempre tengan un papelito a mano porque así son las cosas con las que escribimos. Eh, Se nos ocurren las ideas. Bueno, ahora no hay ni siquiera necesidad de tener un papelito. Sacan el blog de notas de su celular y ahí dejan plasmada la idea. Uno de los grandes titulares que ha tenido la historia de la prensa en Colombia es
creo que fue, no sé, no me acuerdo qué medio fue, pero el titular era: se envenenó tomando Coca-Cola bien helada. Y es, yo no sé si fue La Patria, yo no me acuerdo quién fue el medio, yo sé que mi jefe tenía el periódico enmarcado y todo, y de verdad que después lo vimos como uno de los grandes titulares. Imagínense el compromiso que uno tiene con una marca, pues en ese momento se podía hacer, estamos hablando de los años 50, una cosa así, y se podía hacer. Hoy en día, pues, no puedo involucrar una marca con un hecho que realmente, pues, está contando que hay una persona que se suicidó porque se envenenó, pero decir que se envenenó tomando Coca-Cola bien helada, calcula. Pues no era que se hubiera envenenado tomando Coca-Cola, es que se bajó el veneno con Coca-Cola bien helada, que fue distinto. Entonces, no sé, a veces hay personas que son flojas para la titulación, pero hay otras que ya, digamos, con el tiempo, los titulares van saliendo y van fluyendo. Entonces, en esta etapa de textualización, pues es necesario concentrarme específicamente en los diversos temas que va a tener mi texto, verificar que lo que prometí desde lo que ha pensado el titular realmente se dé y que esté con mi escrito aportando algo, ¿no? A veces la gente escribe por escribir o a veces la gente saca notas por sacarlas. Ayer, por ejemplo, me di cuenta que RCN sacó una nota en el noticiero del mediodía, no sé si les conté, sobre la moda de dejarse las canas. Y entonces decía que fulana de tal, una actriz muy importante, se dejó las canas, que ahora la tendencia era a no tinturarse. Y resulta que más adelante, o sea, no son inteligentes, más adelante salió un comercial y el comercial es que ellas prefieren dejarse las canas y entonces es una enfermera, es una señora ya entrada en años, bla, bla, bla. Entonces yo digo, no solamente les dan el valor de la pauta, sino que a veces pagan porque en determinados medios, en determinados noticieros, vaya una información que está pagada. Que de eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando estamos en temas de elecciones, ¿no? Cuando un candidato le quiere hacer comer a uno una nota de interés, pero solamente porque él le va a sacar partido a eso que el periodista escriba. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esos momentos de verdad donde uno no se puede prestar para ese tipo de cosas. Entonces hay estrategias de planificación y estrategias de textualización. Había mencionado también que nosotros utilizamos unas letras que son de carácter redondeado, de carácter muy claro para la lectura y que son todas las letras romanas. Ahí encontramos Calisto, MT, Garamond Minion, Times New Roman y digamos que las letras que son muy delgadas o letras demasiado adornadas son todas ellas para diseño, de manera que cuando traten de escribir un texto, escríbanlo de la forma que a ustedes les parece que visualmente la fuente les va a proporcionar un texto claro. Hay, digamos, caracteres en unos determinados tipos de letra, por ejemplo, verdana, que uno no sabe si la I y la L, la L y la L no son iguales. Entonces, cuando uno escribe un nombre como Illinois, uno dice palito, 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 no es. Y entonces, Hoy. uy, no, eso pues queda gravísimo. Entonces, hay que tratar de buscar un texto, una letra, una fuente que sea muy fácil de leer. Y son las que son gorditas, las que tienen, por ejemplo, las vocales muy bien definidas, como esta, pero que no se presenta, digamos, una ambigüedad entre esto y esto que tengo aquí. Si menciono acá listo, pues entre la L y entre la I latina, pues hay una diferencia, ¿no? Y están aparte de eso pegadas. Si lo utilizáramos con una fuente como Verdana, veríamos que podría ser Calsto, porque, o Callisto, y uno dice, uy, no, pero esto qué pasó. Y el lector se cansa porque se cae en la lectura. Entonces, cuando ustedes hagan el ejercicio, ya tienen listo su artículo, lo leen
Y si realmente lo pueden leer de manera fluida es porque el texto está bien redactado. Pero si el texto tiene dudas, si ustedes se están cayendo permanentemente, ahí hay algo chueco. Cuando uno no puede leer es porque los textos están chuecos. Entonces hay que revisar. Esto pues no lo habíamos visto, pero pues necesariamente podemos decir, o si habíamos llegado hasta ahí, hasta la comunicación verbal. No, no, señora. O sea, que yo tenga mis apuntes y que yo me acuerde, no. Ok, bueno, entonces, así como tenemos el escrito, tenemos también una comunicación verbal. Y entonces, digamos que la comunicación verbal no solamente es el pronunciar o emitir determinado contenido proporcionando claridad y elementos completos para el emisor, sino que es un proceso que se da absolutamente inmediato en nuestra mente y tiende a ser impreciso. Entonces, ahí hay una producción mental verbal simultánea. eh, Nos cuesta, por ejemplo, la imprecisión y también podemos llegar al punto de malas interpretaciones en la acción debido a que nosotros fuimos imprecisos a la hora de comunicar. Tiene un beneficio y es la retroalimentación inmediata del interlocutor, siempre y cuando estemos hablando de grupos pequeños y de interacción entre personas con un número muy poquito de personas, o sea, 2, 3, 5, 10 que estén en una reunión, pero específicamente que tengan la posibilidad de interactuar. Esta es una ventaja que no tienen otros medios y es la inmediatez, ¿no? Es la respuesta que me va a dar el otro. Entonces dice, en nuestra vida cotidiana constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas, estamos haciendo muecas, señales con las manos, que pueden ser mucho más importantes de lo que nosotros creemos. La comunicación corporal, antes que el lenguaje, es una parte esencial del sistema de comunicación y hay vehículo para muchos, para intercambios humanos fundamentales que el discurso solo no puede comunicar, como quien dice. Estamos acompañados en esa oralidad de una gestualidad y de una corporalidad que van a completar el mensaje. Nosotros podemos completar el mensaje y además debemos ser absolutamente coherentes en nuestra expresión corporal con lo que estamos diciendo. Entonces, desde el punto de vista de la cara, estamos comunicando a partir del ceño, de la sonrisa, de la mueca, con respecto a los ojos, con la dirección de la mirada y las alteraciones de la pupila. No sé si ustedes sabían que cuando una persona miente se le dilata la pupila. Entonces, de aquí en adelante ya me los imagino mirando así, muy concentrados los ojos de una persona y es una relación interpersonal, es terrible. ¿Cómo así que me estás volviendo un gato y me estás hablando mirándome fijamente, pero te estás convirtiendo en un gato? Ahí hay gato encerrado. Bueno, con el cuerpo, la postura, la posición de los brazos, las piernas, el distanciamiento, el tono de la voz, el ritmo. Como receptores, obviamente entonces estamos viendo a nivel de vista que vamos a percibir la forma, que vamos a percibir el color, el tamaño de las cosas. Desde el punto de vista del oído, captamos sonidos y distinguimos si son fuertes, débiles, agudos o graves. Desde el punto de vista del olfato, pues apreciamos los distintos olores y los distinguimos los unos de los otros. Desde el punto de vista del sabor, saboreamos los alimentos y hacemos también pues nuestras caras y eso está conectado con la gestualidad. Desde el tacto notamos, digamos, las características de las superficies que tocamos, si es frío, si es caliente, si es áspero, en fin. Y aquí ya llegamos entonces a identificar que tenemos medios masivos y medios alternativos. Entonces, tipos de medios. En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen de forma general en tres grandes grupos.
según los tipos de comunicación. Entonces tenemos los medios masivos, son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un momento dado. También se conocen como medios medidos. Entonces, son los grandes medios, son aquellos que nos permiten identificar específicamente que tienen un gran cubrimiento, que tienen una gran credibilidad, que tienen una historia, que tienen una trayectoria, que son los que están posicionados primero en la mente de los usuarios, aunque hemos venido cambiando un poquito en los últimos días. Y ese cambio hace que los que en este momento lleven la parada o que tengan el primer lugar son los medios alternativos. Y ahí, por ejemplo, un medio como Twitter puede desplazar fácilmente a la prensa, un medio como YouTube puede desplazar específicamente a cualquier lista que yo haya querido hacer y que hubiera grabado pues en mi celular como lo hacía uno antes. En fin, ahí nosotros vamos a ver cómo funcionan ellos. Entonces, estos medios alternativos son aquellas formas nuevas de promoción de productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. En cuanto a los medios auxiliares o complementarios, afectan a un menor número de personas en un momento dado y también se conocen como medios no medidos. Entonces, ahí no vamos a involucrar a lo que son los medios alternativos que van por Internet, sino a los medios complementarios o medios auxiliares que se usan sobre todo en temas de carácter organizacional. También existen los medios comunitarios, a eso era lo que me refería, querida Cris, que son alternativos y populares. Y entonces aquí vamos a tratar de definir un poquito cuáles son estas características de los medios que hemos mencionado. Entonces, los medios de comunicación tenemos masivos por excelencia, prensa, radio y televisión. La radio, que es un medio auditivo, es ágil, cubre en tiempo real, reporta en tiempo real y el cubrimiento es absolutamente inmediato. A nivel de prensa, pues este medio se ha convertido en un medio visual. Nosotros nos comunicamos por medio de los textos escritos y complementamos el mensaje gracias a que de alguna manera la fotografía también cuenta una historia. Todo lo que es gráfico o fotográfico ambienta lo que estoy presentando como texto. Entonces, obviamente queda a disposición del lector que le guste o que no le guste. La televisión es un medio audiovisual transmitido en tiempo real dependiendo del cubrimiento que se le haga a la noticia. Aquí siempre me pasa esto, perdón un segundo. Que es que aquí quedó el ala como si fuera el ala de un pollo. Profe, dejaste de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señora, sí. Ah, No, es que acá hay una cosa horrorosa que necesito corregir ya mismo porque siempre se me olvida que la tengo que corregir y hoy no la voy a dejar pasar. Uy, faltan hartísimas. Es grandísima esa presentación. Poquito. ¿Y la están viendo? Sí, señora. Tan chistoso sí, profe. y dejé de compartir, tan chistoso. De hecho, no nos faltan muchas. No, No, por eso te digo que de todas maneras es grandísima. Sí, 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 es hartísimo. Sí, es hartas. Es todas las hartas clases, páginas. profe, con el resumen incluido ahí. con el resumen incluido. Y eso que, por ejemplo, la presentación mía de comunicación interna y externa tiene 240 y pico. Pues más abajo. Ya.
Listo. Ahora sí. Que se le haga a las noticias. Bueno, entonces, característica de la prensa. Es el conjunto de noticias de toda índole con cobertura local, regional, nacional o internacional. Tiene un formato general con primera página, con secciones dedicadas a la opinión pública, tiene contenido y tiene publicidad. Si no tiene publicidad, obviamente es un medio que uno pues no va a ver que sobreviva. El ejercicio con la prensa escrita tiene una característica y es la forma en cómo el lector aborda la página. Entonces, lo primero que hace el lector en la primera página simplemente va de arriba a abajo y hace un barrido de abajo a arriba. Luego abre la página y le quedan dos, ¿sí? Inmediatamente sube su mirada hacia el extremo superior izquierdo y baja la mirada de forma transversal hacia el extremo inferior derecho. Luego sube y hace otro paneo cruzado y arma como una X. O sea que la persona no va a leer como en un libro que hace seguido el cubrimiento de los párrafos y luego pasa a la siguiente y lo cubre de arriba a abajo. No, la persona mira hacia la izquierda, cruza, baja aquí al extremo derecho, sube su mirada, lee lo que está arriba y luego hace otro cubrimiento transversal para mirar qué fue lo que apareció en la página izquierda al final. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque es que son en esos puntos focales donde se va a poner la publicidad. Ustedes ven que la publicidad no está en todas partes o efectivamente, voy a traer el periódico un segundo. No, tranquila, tita. Bueno, hay otra cosa, y es que definitivamente ustedes de aquí en adelante tienen que ser cultos con el proceso de utilización de un periódico, si es que llegan a hacerlo. ¿Quiénes de ustedes leen el periódico? ¿Físico? Sí, sí. Rara vez, o hace como un par de años no lo hago, Yo pues, leo artículos, porque uno lo pero lee, pues, por internet. Ujú. está por internet, sí, Sí. por las páginas. Ok, Por eso preguntaba. Yo lo Víctor levantó la mano. ¿Qué quería decir? Ah, ¿perdón? que yo es que sí leo los periódicos y sí leo los, nada más. Víctor había levantado la mano. ¿Quién habló ahorita? Sí, profe, yo también leo un periódico, por eso tenemos un contrato con eso de periódicos y pues hay que darle uso y pues que nos toca estar actualizándonos de noticias. Claro, lógico. Entonces, cada periódico obviamente va a tener una estructura. Esa estructura indica que tiene un cabezote, que es lo que va acá. Esta es la bandera del periódico, es lo que se llama la bandera. En la bandera, ¿qué información va? Entonces dice, pues obviamente, todas las redes sociales, la fecha, el año de publicación. En este momento vamos en el 110. Tiene un código de identificación que lo tienen todos los medios impresos y es el ISSN. Entonces, al tiempo le otorgaron este que dice acá. Perdón, ¿dónde está el ISSN? No se está viendo, profe. Es acá, aquí. Ah, ok, ya. ¿Sí? Correcto. Adicionalmente, pues ellos determinarán dónde está, digamos, como la parte importante del periódico desde el punto de vista de la opinión y demostrar qué tipo de medios son. Entonces, uno pues lo que tiene en primera página, pues digamos,
le va a dar un gran desarrollo y luego va a determinar que en páginas internas uno puede encontrar lo que encuentra acá. ¿Sí? Esto es como lo que el lector va a encontrar adentro. Pero entonces, esta primera página el lector la va a leer así. ¿Sí ven la flecha? Sí, señora. Hacia abajo. Pero cuando yo voy a abrir el periódico normalmente la persona se va a ir a esta esquina de acá, a esta primera. O sea, eso ya es automático. Sí, eso es estudio de lo que hace el lector. Entonces, Ok. el lector viene por acá, se cruza y se va para este lado de acá. Entonces, Lo pues lee en X. lo lee en X, exactamente, o sea, hace unos ejercicios interesantes y eso le sirve al diagramador también como medio pauta para saber dónde pone los avisos. Es una dinámica que no tiene el periódico digital porque el periódico digital uno simplemente lee lo que le interesa y ahí está, digamos, como definitivamente lo que realmente cuenta es cómo el lector determina eh, qué es lo que consume. Ahora, ¿dónde está la línea de opinión o digamos, dónde está la identificación del periódico desde su bandera principal? Entonces, siempre está en las páginas de opinión porque lo que pesa en los medios impresos es el tema de opinión. Entonces, cuando ustedes entran ¿Editorial? al tiempo, no. ¿No? Bueno, es decir, allí van los editoriales, pero los escritores de opinión son totalmente independientes al editorial del periódico, ¿sí? Yo puedo tener, como en el caso del tiempo, que le da la opción de escribir editoriales a varios, pero por lo general, el que escribe el editorial es el director del periódico, porque el editorial marca la línea ideológica del medio. Mientras que los que escriben dentro de opinión son completamente libres. Ellos pueden ir en contra incluso de lo que opina el medio. Entonces, fíjense que en esta parte de opinión, aquí arriba, está toda la parte importante. Y entonces toda la parte importante de organización del medio, dice director general Andrés Mompotes Lemos, gerente general Juan Guillermo Amaya, contenido, editor de opinión Federico Arango, editor multimedia Darío Restrepo, editor jefe Ernesto Cortés, negocios, gerente del tiempo Jorge Estelabat, gerente de operaciones Ubaldo Vidal, gerente financiero IUSC David Matoses, gerente de publicidad Jorge Carum. Y están todas las informaciones de contacto del periódico sobre este lado de acá. Me imagino que ustedes no se han percatado de eso. No, señora, absolutamente. Ok. Por lo menos ya no. Bueno, había antes, ahora ya no, porque los medios digitales cambiaron muchísimo el comportamiento de lectura, pero por eso es que la revista Motor llega el miércoles, porque se posicionó con una llegada el miércoles. Antes había una revista que se llamaba Carrusel y Carrusel era la revista más fuerte que había. ¿Era los jueves? Sí, era los días jueves. Entonces, ¿qué días se publicaban avisos clasificados? Pues los días lunes, los días jueves, que eran los días fuertes de publicación, y los días sábado. ¿Y por qué el sábado? Porque el sábado, de todas maneras, las personas tenían la oportunidad de salir a buscar un carro. Es que ya las conductas y los hábitos han cambiado, entonces todo lo que era el medio impreso fue cambiando muchísimo. De hecho, pues los clasificados hoy en día no es que sean muchos y el periódico tampoco es que tenga una gran cantidad de anuncios.
Lo que les iba a decir en cuanto a que si tenían rutinas de leer el periódico, por favor fueran tan amables de dejar el periódico tal cual como lo encontraron, porque el periódico es algo que se comparte con otra persona. Entonces, yo creo que la pandemia pudo haber acabado con Publimetro, no sé cómo esté funcionando ahorita. Publimetro Todavía, ¿no? Y está en digital también. Y el ADN también, ¿o no? y el ADN, bueno, entonces como se supone que es léelo y pásalo, entonces yo se lo tengo que Ujú. entregar a la otra persona en una condición aceptable. Pero hay personas que leen el periódico y lo desbaratan. Yo soy de las que busco acá en el edificio papel periódico por los perritos, porque tengo que tener periódico acá, sobre todo cuando hay días de lluvia, ellos no salen, y entonces en la parte del cuartico de atrás tienen que ir a unas determinadas actividades que ustedes ya estarán imaginando, y entonces la ayuda es el periódico. Y cuando yo veo el periódico está desbaratado, la gente lo desbarata, lo pone, lo voltea, lo dobla mal, y eso es una falta de cultura realmente con un medio impreso como este que debería compartirse, porque este es el trabajo de mucha gente. Y claro, ya la sala de redacción del periódico El Tiempo ya no tiene tantos periodistas y es una tristeza. Y realmente en este momento las salas de redacción están disminuidas y minimizadas de una forma absurda. Entonces, pues en general, bueno, estos son como algunas historias. La gente publicaba los avisos clasificados los días lunes porque era el primer día de la semana, el día jueves porque era el de mayor rotación, y por eso se dejaba que la revista Carrusel, digamos, tuviera tránsito el día jueves. Pero entonces llegó también Motor del señor Kropotowski. Y entonces dijo, bueno, si no lo ¿Cuáles? puedo hacer el día jueves, entonces dejémoslo como el día miércoles. Y entonces a mitad de semana, para hacer algo así, un tema ahí como medio oxigenado, de mandar algo diferente, entonces envían la revista Motor el día miércoles. Nunca un periódico va a tener específicamente un titular en rojo, jamás. Normalmente los medios amarillistas sí podrían ¿Qué pasó con el estar en espacio? rojo con ese yo creo que sigue funcionando, ¿no? ¿Sí? No, es que nunca lo volví a escuchar, nunca. Es que pues realmente yo creo que siguen sacando un pasquín parecido, eh, y de alguna manera ahí pues podríamos investigar qué pasó con el espacio por Google. Es que cuando usted dijo, profe, cuando usted mencionó el titular de la gaseosa, yo dije, ese es un típico titular del espacio, No, pero fue en un medio de provincia, fue como La Patria o algo así. El espacio es que se llamaba, ¿no? señora, porque Profe, la yo me acuerdo. revista Vea en sus inicios también era muy amarillista y ya cambió totalmente de estilo, ¿no? No, el espacio sigue funcionando. Y yo no los he vuelto a ver, Sí, yo pensé que ya se había acabado. No, el espacio. ¿cierto? No, Mm. y es que me parece extraño, claro, es que lo que pasa es que uno como ya no tiene kioscos ni nada de eso, pues no se da cuenta qué pasó, ¿no? Y la verdad creo que se ha como compuesto. Y en las tiendas que uno las veía normalmente, en algunas Que tiendas de miren barrio, que esto, eran, ¿qué es eso, profe? No vemos. el espacio. Es que estamos viendo la presentación. Ah, ¿no lo Ya, ven por la cámara? No. no, porque estás todavía publicando la, Compartiendo pantalla. compartiendo la presentación. Sí. Y entonces bloquea la cámara, o sea que ustedes a mí no me ven. Yo sí la veía, pero se veía muy chiquito cuando estaba tratando de explicar el periódico. Ujú. Sí, Mm, sí, ya, yo te veo. pues acá que dice, no, realmente, Pero ya no lo dirige Ardila porque él era como el amarillista. No sé, sí, ahí pareciera que cambiara de estilo. hay que mirar en este momento, fundador Jaime, no, Jaime Ardila, Ujú. eh, propietario Roberto Esper Rebaje,
fundado en 1965, pero específicamente es que él era, o sea, súper amarillista. Total, La total. última edición, espérate a ver, porque es que no sé qué es lo que dice. Dice que sale los lunes y los sábados. Ya no es diario. No, es que ya ningún periódico, el único que se mantiene haciendo el esfuerzo es El Tiempo. Bueno, y los de las otras ciudades, ¿no? Entonces, Brutal. sí, en fin. Bueno, muy bien. Entonces, cada quien le da, digamos, como una diagramación a su medio y dice específicamente qué leer, ¿no? Pues guarda su formato general, con primera página, con secciones dedicadas a la opinión pública, al contenido y a la publicidad. Vienen entonces las revistas que también forman parte de los medios impresos, especializadas en temas y con estructuras a nivel de contenido interesantes, pero también especializándose a veces por un determinado tipo de contenido. Los libros forman parte de los medios impresos y pues aparece entonces también el tema de la radio, definida también por su misión y no por magnitud o por difusión. Es localista y libre en la expresión de las ideas, educa, entretiene, informa y divierte, llena el vacío que deja la radio comercial, requiere para su realización de trabajo voluntario. Ah, bueno, pero en este caso estoy haciendo la característica, por ejemplo, del medio de la radio comunitaria, que es completamente diferente a la radio, digamos que nos sirve a nosotros de medio de entretenimiento y de información que la radio comercial. Entonces ahí hay unas grandes diferencias entre la radio y la radio comunitaria. La radio comunitaria no tiene a grandes exponentes, digamos como de nombre para generar un poco de seguidores, nada que se le parezca. La radio comunitaria es hecha por la comunidad con herramientas de la comunidad. Y pues, ¿para qué le sirve? Justamente para contar a la opinión pública lo que los medios masivos de comunicación no quisieron tratar, pero que para la comunidad es importante. Entonces, obviamente, el mecanismo de hacer radio comunitaria es completamente diferente al mecanismo formal de la radio comercial. Entonces, no es una radio excluyente de mujeres y de jóvenes y toca los intereses más directos. Tiene habilidad de estructurar metas y objetivos de la comunidad, visualizar desarrollos coherentes de comunidad, ayudar a comprender esos procesos históricos y sociales de cada una de las regiones. Y los periodistas de formación son el contexto central, pero los integrantes de la comunidad que quieren hacer su trabajo en radio comunitaria son la sangre vital. Ellos son realmente los que hacen posible la creación del medio. Entonces, lógico, hoy en día se están desafiando las estructuras formales de la radio comunitaria y de la radio comercial a partir de otras dinámicas. Por ejemplo, la radio comunitaria puede ser reemplazada fácilmente por un blog y la radio comercial, pues no desde el punto de vista de la información, pero sí desde el punto de vista del entretenimiento, reemplazado por los contenidos de YouTube o por los contenidos de las distintas aplicaciones que a uno le sirven para tener un poco de música o blogs o entretenimiento que hay allí específicamente. Entonces, en el caso de la radio comunitaria, para volver a este tema, los ciudadanos del común se convierten en reporteros reales de la realidad social y lo que normalmente uno debe hacer con este tipo de radio es alentar a la gente de la comunidad para que su participación sea una participación que permite específicamente que la comunidad pueda hablar de sus problemas y que nadie los silencie. Entonces, si ahí, pongamos, en una parte específica de Kennedy, por ejemplo, una problemática en particular, seguro a esta problemática los medios locales no le van a dar visualización, pero a la persona que está en esta zona de la ciudad sí le interesa saber cuáles son los adelantos,
qué han logrado, qué no han logrado, porque la calle sigue igual, porque sigue oscura, porque sigue sin pavimentar, porque, por ejemplo, las aguas residuales siguen contaminando el ambiente, porque hay enfermedades de los niños. Entonces, todo esto, ellos tratan de, en cada radio comunitaria, de tratar el tema y buscar hacer presión frente a las autoridades locales para que de alguna forma le den arreglo a las situaciones que la comunidad necesita que sean revisadas y que se les den espacios de solución. Entonces son espacios de participación ciudadana muy, muy importantes. Profe, a través de las radios comunitarias también se pueden afianzar el tema de frentes de seguridad. Claro, total. Es que Por eso, para eso digamos que puede. lo que uno hace antes de crear un medio comunitario es ver el medio para qué se crea, o sea, cuáles son las problemáticas de una comunidad. Entonces, Comunidad. ahí sí, ahí es cierto que como lo podría decir Ferdinand de Saussure, eh, es necesario hacer El una estudio exhaustivo. observación previa Ujú. y antes de formular una hipótesis, identificar cuál es la problemática, qué es lo que realmente a nosotros nos interesa. Entonces ahí uno como comunicador llega a prestarle atención a todas las personas de la comunidad y ya identificando uno los problemas y pues estableciendo un consenso, se determina entonces qué es lo que va a trabajar el medio comunitario. Y entonces se dedica uno a armar la parrilla, a ver quién va a ser el que va a hacer la reportería, quiénes se van a vincular por parte de la comunidad al desarrollo del medio y qué temas son los importantes. Entonces, si son los frentes de seguridad, pues obviamente uno le da mayor importancia a eso, que es la pavimentación de las vías, las condiciones de salubridad ambiental, de suministro de servicios públicos. Entonces uno va categorizando y a medida que va categorizando los problemas, va encontrando cuál es el contenido del medio. Eso es lo Ok. que es interesante de un medio comunitario. Hacer medios comunitarios es muy, pero muy importante. Es un trabajo que aparte deja unas satisfacciones muy grandes, que la gente lo confunde también cuando uno se convierte en un líder de la comunidad, pero como en el caso está mal entendido para el comunicador, que sea el comunicador el que se convierte en el líder, no tendría por qué ser así. El que se tiene que convertir en el líder es el mismo personaje de la comunidad que le paró bolas a un medio comunitario y él se arregla sus cosas entre su gente y le da visualización a los problemas y pues crece con el medio, pero no es el periodista y el comunicador que llegó a enseñarles cómo manejar el medio, el que se va a lucir y el que va a tener, digamos, como todo El protagonista. el protagonismo. Exactamente, es la comunidad. Por eso se dice que el medio comunitario se hace en la comunidad, con la comunidad, Para. y los temas son para la comunidad y se hace desde la comunidad hacia la comunidad. Entonces, eso es Profe, entonces esto no quiere decir que el tema de que un periodista pase o participe en un medio comunitario no lo demerita. Al contrario, o sea, no quiere decir que si no, yo estudio comunicación o que si yo voy a ser periodista y no entro de primeras a un medio masivo y empiezo o en cualquier momento de la vida profesional se involucra con un medio comunitario, no demerito para nada la profesión. No es que sea una radio de garaje. no, para Ok, absolutamente nada. Es mucho más responsable trabajar para las comunidades. Ahí es donde uno le encuentra sentido al apellidito que tiene la profesión nuestra, social. comunicador social. Ojalá todos pudieran estar trabajando en medios comunitarios o en comunicación para el desarrollo. Ya los medios masivos están llenos de gente que tiene, digamos, otro perfil y el perfil nuestro de carrera, como es tan integral, le apunta es a eso. Claro, Ok. el periodista que trabaja, el comunicador social que trabaja para el desarrollo es un duro, o sea, realmente son muchos años de trabajo, digamos, trabajo de campo, investigación, contacto con comunidades, solución a las comunidades, y por eso es que son tan bien pagos, son personas que tienen remuneración entre 8 y 12 millones de pesos, pero porque la han guerreado todo lo que ustedes alcancen a imaginar
y obviamente la responsabilidad es muy grande. En los medios comunitarios la situación es mucho más reducida. Hay mucho trabajo con las uñas, entonces lo que uno hace es ayudarlos para que puedan organizar las cosas. Fíjense que el trabajo comunitario se hace con indígenas, por ejemplo, y uno se va al corazón de la selva o donde estén los asentamientos a trabajar con ellos. Y ahí no es que haya el gran internet, y allí no es que haya suministro de energía todo el tiempo, no, por el contrario, lo que se tiene son limitaciones y es lo que hace mucho más atractivo y agradable el tema de gestión para la comunicación. Me encantó esta charla, me encantó. Bueno, muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran comentar? Yo ya clara, Señora, que me quedó a mí todo claro, que yo ya estoy clara. ay, qué dicha. Qué ventajota esa de estar completamente claro porque uno de verdad ahí sí ya queda listo y no tiene que repasar. Digamos que el ejercicio del repaso es porque vi que necesariamente había que aclarar cosas y que de pronto era necesario también para su análisis semiológico. Entonces, bueno, Osquitar, estaré esperando noticias Profe, ya, señor. ya. Ah, bueno, es que no quería interferir con la explicación que estabas dando. Bueno, ya algunos de los chicos y chicas me escribieron por el privado diciéndome los temas que quieren tratar. Sí. Entonces, pues te los voy a decir así rápido porque es que hay unos que están todavía buscando el tema. Tranquilo, si quieres me lo pasas completo Te lo por escribo, ¿sí? WhatsApp cuando ya lo Dale. tengas. Sí, Ah, listo, perfecto. Y sí, porque es que hay unos que pues me están preguntando qué temas hay disponibles y demás. bueno, listo. Entonces, te los voy a pasar ahí por WhatsApp los que ya están y me regalas también, porfa, los que quedarían disponibles. Bueno, listo, perfecto. Ujú. Bueno, muy bien. Y pues no sé, profe, si hacemos de una vez el sorteo de la exposición del viernes y lunes. Ah, pero eso sí te lo dejo, lo que quieras Sí, hacer. es que Sí. digamos, sí, ahí, digamos acá ya lo tengo listo, era para ver si me dejabas compartir un momentico pantalla para que ellos vean el Claro, orden que van a quedar y ya. con mucho gusto. Aquí te voy a conceder. Ya lo tienes. ¿Listo? Entonces voy a ir a compartir. Listo. Entonces acá ya está listo, acá somos 10, ¿cierto? Somos, creería que sí. Andrés, Camila, Valeria, Víctor, Cristina, Luis David, Felipe, Emanuel, Oscar y Sí, Gerson. señor, 10. Creo que ahí estamos todos, ¿cierto? Hacen lo cierto, sí. Entonces somos 10 y bueno, voy a sortear acá entonces cómo vamos a repartir. Si son 2 días, entonces sería 5 y 5. Perfecto. Uy, pero es que Ahí, yo ahí lo sabía, acabo de sortear. yo sabía, o sea, algo me decía. Sí, o Uy, sea, fue uy, uy, ahí al uy. azar de la Uy, a mí me herramienta. parece que ahí hubo como Sí, algo raro. sí, 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 sí. O sea, ¿de verdad? No, ¿Es en no, serio? ahí usted se dio cuenta que le di sortear a los 10 premios, 10 personas. No solamente le hacemos La bullying tercera es la vencida. pero también le Bueno, decimos, vuelve a hacer el sorteo de un mueve la rueda switch a ver qué pasa. Bueno, a ver, va que todos están de acuerdo que vuelva a hacer el sorteo. no, Sí, Ah, Ay, no, es Panchito. que yo voy de penúltimo. Por eso. Precisamente sí, por eso bueno, no es quiero. que, es que ahí vamos a crear increpancias ya, porque bueno, los que quedan de última dirán sí, chévere. Los que quedaron de ah, primeras. están diciendo, uy, ¿qué pasó? Bueno, vamos a también hacerlo a sorteo así rápido. Sí y no. Ah, verdad. No, tampoco. Sí, sí, no. O sea, sí, sí es que repetimos el sorteo y no es que lo dejamos así como quedó. Hmm. Me parece. Entonces voy a tomar un ¿Sí? screenshot de esto. Ya lo tomé. A ver. Qué atento, Obvio. gracias, Andrés. Entonces, bueno, lo voy a sortear. 1, 2, 3. Ay, espérate, que me faltó esto. Espérense, acá, ahora sí. 1, porque va a quedar solo uno.
1, 2, 3. No, vea. Ah, Fue la del caramba. azar, entonces quedó así. Entonces quedó como había sorteado la primera vez. Sí, señor. Ah, bueno, entonces voy de pronto. Lo hice todo al azar, ustedes bien. Bueno, ¿Esto muy quiere bien. decir Sí, que me yo el parece. viernes tengo exposición? Sí. Sí. Pues yo ¿Será? diría que para mí fue lo mejor porque el lunes a mí me toca exposición con la otra materia, así que estoy perfecta para el viernes. Porque imagínense, 2 exposiciones el mismo día, me voy a volver loca. Claro, Bien. muy bien. Entonces voy a enviar el screen ahí aquí al grupo Bueno, muy bien. y listo. Bueno, ahora sí Está voy a muy dejar de bien. compartir. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, Así es la democracia, ¿listo? así es la O suerte. los chanchullos ahí Tecnológicos. tecnológicos, sí. No, fue muy demócrata la escogí. Bueno, muy bien. Entonces, que descansen, que todo sea lindo. Se cuidan, por favor. Que Dios los Listo, profe, que Profe, muchas descanse. gracias. Chao. Hasta Hasta luego. Chao, mañana. gracias. Hasta Chao. mañana, Listo. queridos. Hasta luego, profe, Hasta gracias. mañana. Chao. Mañana.